El tema que vamos a ver el día de hoy, sí, habla sobre solo la escritura. Yo quisiera preguntarles, ¿cuál es la escritura de Dios? Muy bien, para quienes contestaron. La escritura, la palabra de Dios, es la Biblia, mis niños. Y también quisiera preguntarles, ¿qué tanto saben acerca de la Biblia? ¿En qué idioma se escribió originalmente? Siguiente pregunta. ¿Cuántos fueron los autores que escribieron la Biblia? 40. Muy bien. Ya. Y la última pregunta, mis niños. ¿De qué habla la Biblia? Muy bien. La Biblia, mis niños, habla de la relación entre Dios y todos nosotros y las personas. ¿Sí? ¿Para qué sirve la Biblia? Vamos viendo, mis niños, yo quiero compartir con ustedes, ¿ya? La Biblia dice que nos sirve para enseñar, para reprender y para corregir, ¿sí? Hablando a todas las personas. También dice que la Biblia es una espada de doble filo, ¿sí? Porque penetra los corazones y las almas de las personas que la escuchan. Y finalmente, mis niños, la palabra es una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino. Para empezar la clase de hoy, mis niños, nosotros vamos a orar. Oremos. Padre Santo, Señor, te agradecemos por este día. Gracias, mi Dios, porque nos vas a enseñar cuán valiosa es tu escritura, cuán valiosa es la Biblia. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, Señor, y estamos listos y dispuestos para aprender de ti. En el nombre de Jesús, amén. Empezamos, mis niños. ¿Cómo están? Hoy estamos en la Zona Kids. ¿Y ustedes están? Bienvenidos a la Zona Kids. Bueno, hoy día tenemos una enseñanza súper bonita que se titula acerca de la Reforma. Todas estas enseñanzas lo estamos sacando del libro de Lucas Ley. Así que la Reforma... ¿Qué es la Reforma, Joel? La Reforma es como otra forma. Eso, más o menos. Sí, la Reforma es otra forma que Dios dio o Dios puso en el corazón. Le puso el corazón a través del Espíritu de Dios en Martín Lutero. Él cambió la forma de cómo se podía llegar o se podía buscar a Dios, ¿sí? Y para eso, dentro de este capítulo grandote de la Reforma, vamos a ver la Escritura. ¿Qué es la Escritura para ti, Joel? La Escritura es escribir, como está aquí. Exacto, miren, en la Escritura Dios dio a los hombres la sabiduría. Y ya cuando hubo el tiempo de escribir a través de papiros y a través de la Biblia. Mira, aquí tenemos una serie de Biblias escritas. Aquí hay un montón, una serie de Biblias, algunas versiones de Biblias. Entonces vamos a comenzar la enseñanza y para enseñar vamos a orar. Amiguitos, yo ya me leí esta Biblia, es buena. Es la Biblia de niños. Sí, es la Biblia de niños. Ya, entonces vamos a orar. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por cada niño que está hoy día aquí presente.
Que tú seas, Señor, hablando en este día acerca de cómo podemos comunicarnos contigo a través de la oración, buscando la palabra de Dios en la Biblia. Gracias, Papito Dios, por todos los niños que están, por los que están viniendo, por los que están acercándose. Gracias, Papito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y el tema para tratar en este tiempo es acerca de la Gran Reforma. La Gran Reforma, ¿qué es la Reforma? La Reforma, como usted lo ve, es un cambio, el gran cambio que hubo en determinado momento, y esto comenzó en el siglo XVI con Martín Lutero. Cuando Dios lo hizo ver, el Espíritu Santo lo habló y hizo cambiar algunas cosas que estaban mal en la iglesia. Entonces la Gran Reforma comienza con Martín Lutero, y él fue el que inició esta reforma, pues simplemente antes no podíamos ver o leer la Biblia todas las personas, sino ciertas personas nomás. Entonces nos vamos a enfocar en ese tema que vamos a desglosar un poquito más abajo, y comenzamos con la escritura. Esta palabra que dice sola escritura, ¿qué significará? Bueno, yo ya les adelanté un poquito. En español significa, como ven aquí, la escritura, y vamos a ver la escritura y su importancia. Todo esto nos basamos en el versículo, en Romanos, el capítulo 2, el versículo 1 y 2. Está tomado de la Biblia de la Reina Valera de 1960. ¿Sí? Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dice que seamos, hermanos? Dice que nuestros cuerpos lo presentemos en sacrificio vivo y que sea agradable a Dios. ¿Sí o no? Que muchas veces como que nos duele y no podemos presentar en sacrificio vivo nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque a veces nos peleamos con nuestros hermanos, los que somos casados nos enojamos con nuestra esposa, o a nuestros hijos le exhortamos groseramente, y a eso a Dios no le gusta. Entonces no es agradable a Dios en ese caso, pero dice que debemos hacer las cosas agradables a Dios. Dice, y que no debemos conformarnos con este siglo, o sea, con el tiempo en que vivimos, porque mire, hoy día las cosas que anteriormente eran malas les llaman buenas, y viceversa, ¿no? Las cosas buenas de antes ahora son malas. ¿Y qué dice la palabra? Que sea buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces lo que debemos hacer, que las cosas que hacemos o decimos deben ser agradables a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué ven aquí ustedes? Ven a Biblias, ¿no? Como lo ven en tamaños, en formas, y hay muchos tipos de Biblias, especialmente para Biblias de los hispanoparlantes. ¿Cuáles son los hispanoparlantes? Los que hablamos en español. Y hay una serie de versiones, y también hay en formas y en tamaños. Mire esa Biblia tan pequeñita, esa Biblia tan pequeñita que solamente con los 2 deditos podemos cambiar de hoja. O hay la Biblia de Jerusalén, hay una Biblia con letra súper grande, sí, hay una Biblia, la del oso, que esa es una de las primeras Biblias que apareció, y hay Biblias, pergaminos, que antes que exista la imprenta eran hechos en una hoja tipo papel, son muy antiguos. Y una de estas historias lo podemos ver en los rollos del Mar Muerto, que fue descubierta en el desierto de Judea, en Cisjordania, por los años de 1950 más o menos. Fueron descubiertos partes de capítulos de la Biblia que fueron encontrados, ¿no? Y miren en ese tiempo cómo se transcribía la Biblia. Y antiguamente no había ni papiros,
ni libros, no existían, todavía no se inventaba la imprenta. La palabra de Dios era transmitida de generación en generación a través en una forma hablada, decía, a través de estos hombres de Dios, de generación en generación, hasta que se pudo, si se puede decir, escribir a través de la imprenta. Que justamente en estos años, cuando Martín Lutero comenzó la Reforma, también ya comenzaron a aparecer las primeras máquinas o imprentas que podían crear libros, ¿sí? Pero ustedes aquí ven diferentes formas, ven diferentes modelos, pero lo más importante de esta Biblia dice que la Biblia no cambia. El mensaje es siempre el mismo. Jesús es Dios y es el único Salvador. Es decir, la Biblia son cristocéntricas, hablan acerca de Jesús es Dios y es el único Salvador. Ninguna Biblia se puede apartar de este mensaje. Entonces, como podemos ver, la Biblia existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, actualmente también hay en medios digitales, ¿sí? Antes la Biblia, como sabían, antes la Biblia no podían ser leídas por cualquier persona, solamente por sacerdotes, y las personas que escuchaban eran los que asistían a las iglesias. Y muchas veces no podían leer porque estaban en otro idioma. Generalmente, una de las primeras Biblias estaban en latín. Pero en el tiempo que Dios habla a Martín Lutero, para que él sea el protagonista de esta nueva reforma, donde todos puedan leer la Biblia, sean grandes, pequeños, sean niños, sean adultos, sean ancianos, sean del color de piel que sean ingleses, sean chinos, sean coreanos, sean lo que sean, todos pueden leer la Biblia. ¿Por qué crees que la Biblia es importante para nosotros? Mire la respuesta como está, y lo tenemos en Romanos 10:17. Y la palabra dice: así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Miren, ahí se le ve una maestra enseñando a los niños acerca de la palabra de Dios, ¿sí? Ella enseña a los niños la palabra de Dios y los chicos pueden escuchar la palabra de Dios, y ustedes a su vez a los niños transmitir hacia las personas que están a sus lados, sus amigos, sus padres, sus primos, sus hermanos, pueden transmitir la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser al mismo tiempo como una plantita que crece. La plantita debe tener un lugar donde se va a sentar y una semilla que tiene que florecer, pero esta semilla, a medida que florece, tiene que ser regada por el agua, para que crezca y se haga fuerte y se haga grande, ¿sí? Y dé fruto a su debido tiempo. Y así mismo es con nosotros. Mire, al mismo tiempo que la planta necesita ser regada todos los días para crecer fuerte y sana, nosotros necesitamos leer la Biblia todos los días para que nuestra fe crezca. Cierre sus ojos y vamos a decirle: Papito Dios, gracias por la palabra de hoy día, gracias por la enseñanza acerca de la Reforma, de cómo Martín Lutero hizo este cambio para que todos tengamos el privilegio de tener una Biblia en nuestras manos. Y así también oramos por aquellas personas, Señor, cristianas, que están en otros países y no tengan la libertad para leer la Biblia. Oramos por sus vidas, oramos por sus familias que estarán por ahí, especialmente a los que evangelizan en esos lugares. Tú les cuidas y les protejas. Y nosotros lo que leamos en la Biblia lo ponemos en práctica. Te damos gracias, Papito Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.